Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Vieron esa frase que dice unidos en un mismo espíritu? Bueno, yo me enamoro del Señor porque desde que abrió la boca Joy, abriendo la reunión hoy, la adoración, la alabanza, la palabra que yo voy a traer hasta el último versículo, van a ver que es unidos en un mismo espíritu. Cuando el Señor hace las cosas, las hace de esa manera y uno no puede no enamorarse del Señor cuando nos muestra esas cosas. En este mes estamos en la obediencia. La obediencia yo puse de título, no sé si lo tienen, hago lo que quiero, con signos de admiración, y abajo, hago lo que quiero, con signos de pregunta. Porque muchas veces decimos, no, yo la manejo re bien, hago lo que quiero, puedo decidir yo, puedo tomar mis decisiones. Y entonces por eso son las dos mismas frases, las mismas palabras. Lo que cambian son los signos. Hago lo que quiero o hago lo que quiero. Y el Señor siempre nos dice que tratemos de obedecerlo a Él. Nos recomienda, es lo que Él desea, es lo que anhela para sus hijos e hijas. Y entonces yo pensaba obedecer, es una palabra que a veces resulta re fácil, es una palabra que nos sale fácil. ¿En qué situaciones nos sale fácil? Yo acá puse una lista pequeña, pero podría haberla hecho larguísima. Cuando, por ejemplo, estás en la camilla de un quirófano y te están por operar o lo que sea, ¿vos vas a hacer lo que querés o vas a hacer lo que te dicen que tenés que hacer? Vas a hacer, si sos inteligente, lo que te están diciendo que tenés que hacer. No se te va a cuestionar nada, no vas a querer sacar de vos nada, no vas a agregar nada a esa situación. Yo después puse, si estás en la silla de un dentista, me vas a decir, no, así no tenés que poner el torno, no, abrís la boca, te cerrás la boca también para no hablar, para no quejarte y haces lo que te dicen. Haciendo un deporte, cuando te enseñan las reglas, no se te ocurre cuestionar las reglas. Si vas a aprender un deporte, tiene reglas y las haces tal cual como están. Acá puse cuando compras un electrodoméstico nuevo, te lees las instrucciones y no se te ocurre decir, lo voy a enchufar, dice al 220, lo voy a enchufar al 110 y no me importa porque voy a hacer lo que quiero. No, lo enchufás al 220, lo encendés como dice, haces caso. Cuando empezás un trabajo y te lo están enseñando ahí por primera vez, escuchás, atendés, haces lo que te dicen. Aprendiendo a manejar. Cuando yo aprendí a manejar con un instructor, no se me ocurría decir, no voy a poner la primera como me dice, o no voy a doblar como me dice, o no voy a estacionar, sino que lo escuchábamos y hacíamos tal cual todo lo que el instructor decía. Entonces yo pensé, podría seguir esta lista, ¿no? Porque hay en nuestra vida cotidiana hay infinidad de situaciones en las que no se nos ocurre desobedecer. Si vemos un semáforo rojo en una avenida donde transitan camiones, autos, colectivos, ¿se te ocurre pasar ese semáforo en rojo? No, no lo pasamos porque sabemos que nos van a atropellar, que va a ser peligroso. Entonces hay situaciones en las que desobedecer no se nos pasa por nuestra mente. Entonces yo pensaba, ¿por qué a veces, siendo hijas e hijos de Dios, creyentes, cristianos, se nos ocurre que podemos desobedecer y que eso no nos va a traer consecuencias a nuestra vida? ¿Sí? Porque todas las otras cosas que yo hablé de la vida cotidiana, no se nos ocurre desobedecerlas porque sabemos que va a traer consecuencias. Si yo estoy en un quirófano y de pronto digo voy a hacer lo que quiero, sé que voy a tener consecuencias. Si estoy tomando un medicamento, un antibiótico, y digo no lo voy a tomar cada 12 horas, lo voy a tomar cada 2 horas, sé que me va a traer consecuencias. Y entonces, ¿por qué a veces cuando decimos ser hijas e hijos de Dios, creemos que podemos desobedecer lo que Dios quiere para nuestras vidas y que eso no nos va a traer consecuencias? Y no es así, traen consecuencias.
Así como les decía antes, uno de los ejemplos de que yo les di, cuando estamos aprendiendo a manejar, le hacemos caso al instructor. El instructor nos va diciendo las cosas, nosotros le prestamos atención, cumplimos todo lo que dice, cómo lo dice, hacemos tal cual lo que nos está enseñando, no cuestionamos, ni dudamos, ni queremos cambiar nada. Seguimos las instrucciones tal cual, sin desviarnos. Entonces, ¿por qué? Si tenemos nosotros, hijos e hijas de Dios, creyentes, cristianos, al mejor instructor, a nuestro Dios, a nuestro Señor, tenemos el mejor manual de instrucciones, a la Biblia. Ahí tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para llevar una vida obediente. Y sin embargo, a veces tendemos a desviarnos, a desobedecer. Y entonces esa pregunta que me hice yo, ¿por qué a veces yo desobedezco? Busqué en Juan 14:23 y dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Se los leo de vuelta porque me trabé. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. La evidencia que tenemos más segura que nuestro amor es hacia Cristo es que lo obedezcamos. Si nuestro amor es hacia Cristo, tenemos que obedecerlo a Él. ¿Y cómo hacemos? Él dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. ¿Hay algo más lindo que el Señor haga su morada en nuestra vida? Porque acá dice que sí, el que lo ama y lo obedece, el Señor hace morada en nuestra vida, entra en nuestra vida, hace morada, se queda, no lo espantamos, no se va porque lo amamos, lo tratamos de obedecer y se queda. La palabra, siempre en este mes estuvimos haciendo hincapié en la palabra. En la palabra Él dejó todo escrito y añadió algo, nos dejó al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos consuele, para que sea nuestra guía. Entonces, a mi pregunta anterior, ¿por qué a veces tendemos a desobedecerlo? Acá el Señor nos dice clarito, el que lo ama, lo obedece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer crecer? Nuestro amor hacia Él. Cuando nuestro amor hacia Él crece, lo obedecemos. Y en el Salmo 68:6, Dios nos dice, Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Los rebeldes serían los desobedientes. Podemos pasar momentos en el desierto, podemos estar en momentos de nuestra vida que nos sentimos en el desierto. Pero el Señor dice que a los rebeldes, a los desobedientes, habitarán en el desierto. Habitar es quedarse para siempre. Yo creo que acá nadie querría vivir para siempre en un desierto. Y el Señor acá nos advierte que da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos, pero a los rebeldes, a los desobedientes, los hace habitar en el desierto. Entonces, seamos ahí inteligentes, busquémoslo a Él nos da la fórmula, amándolo a Él, es como obedeciendo a Él, nos da un hogar y nos da libertad. En nuestra vida normal, desde que nacemos, atravesamos distintas etapas. Esas etapas, para decirlas rápido, serían la niñez. En la niñez somos permeables al entorno, recibimos, nos van formando nuestros padres, nuestros maestros. En general, salvo algunas excepciones, pero en general son obedientes los niños. Los niños nos escuchan, nos creen, hacen lo que le decimos, no dudan de lo que le decimos, en general, ¿sí? Confían, son obedientes. Después viene la adolescencia, en donde es natural y es característico y es normal ser desobediente.
Es normal que eso pase, rebelarse, no estar de acuerdo con lo que nos dicen, creer que la tenemos clara, ir contra el mundo, arremeter. No aceptamos fácilmente las reglas, pero después de esa etapa viene la madurez, la juventud, la adultez, en donde la persona encuentra su personalidad, se asienta, sabe lo que quiere. Esas mismas etapas de nuestra vida normal son las que atravesamos en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros llegamos a Cristo y lo conocemos, nos enamoramos en esos primeros momentos, estamos como esos niños, como cuando somos niños, nos enamoramos, tenemos fe. Lo que Él dice es palabra que vamos a cumplir, no cuestionamos, confiamos, somos como niños. Después entramos en esa etapa o periodo adolescente, donde nos rebelamos, dudamos, creemos que haciendo lo que nosotros queremos, Dios nos va a bendecir igual. Adaptamos algunos versículos cuando vamos conociendo la Biblia y no nos caen bien, entonces los adaptamos a lo que nosotros creemos. Algunos los desestimamos. Leemos en la Biblia versículos que nos llegan al corazón, que decimos, el Señor me está hablando, y los desestimo. Creemos que Dios le habla a la otra persona, es muy de nosotros eso. Creer que una prédica, una palabra, una lectura es para el otro, y Dios nos habla a cada uno, tiene relación con cada uno. Hasta creemos que podemos manejar mejor nuestra vida. Por eso el título que yo hoy les decía, ¿hago lo que quiero? O pregunto, ¿hago lo que quiero? Todas estas etapas que pasamos, después de un tiempo, nos damos cuenta que en la obediencia está la bendición. La bendición del Señor viene a nuestra vida cuando lo obedecemos. Lo ideal sería que esa etapa adolescente, esa etapa en la que dudamos, en la que cuestionamos, en la que nos ponemos rebeldes, en las que no queremos seguir los caminos que Él nos quiere trazar, durara poquito, no dure toda la vida. Y esto es igual para nuestra vida normal, no ser eternos adolescentes, eternos inmaduros, sino ir pasando esas etapas. Y para la vida de nosotros, los creyentes, los cristianos, es lo mismo, que esa etapa de niñez en donde nos enamoramos, en donde no cuestionamos, en donde tenemos fe, en donde creemos que Dios puede controlar mi vida mucho mejor que yo, la pasamos a la etapa adolescente y la pasemos rápido esa etapa. Esa madurez en mi relación con Cristo, y mirá que no depende de tu edad. Esa madurez no depende de tu edad, porque podés tener muchos años en una iglesia, leer la Biblia, saberla de memoria, tener muchos años de edad y sin embargo no haber alcanzado esa madurez, mantenerte en esa rebeldía adolescente. Pero no depende de tu edad, sino depende de tu fe y de tu obediencia. Todo eso, obedecerlo, tener fe y creer en este Dios que tenemos, te va a llevar al gozo, a la paz, a la justicia, a prosperar, al éxito, a la bendición, a sentir su amor, su guía, a agradecer su salvación, su sanación, recibir de su sabiduría, sentir su cuidado, su protección, su piedad, y podría seguir. Para cada uno de estos regalos que acabo de leer, en la Biblia hay un versículo que nos habla de eso. Y todos esos versículos nos habla de obedecerlo solo a Él. Para tener cada uno de esos regalos que yo acabo de leer, sanación, sabiduría, su amor, su guía, Él nos pide que lo obedezcamos. ¿Podemos rebelarnos? Obvio que sí. ¿Podemos cuestionarlo, desobedecerlo? Podemos. Pero Él nos dice que ahí no vamos a encontrar la bendición. Y el tiempo que tardemos en ese periodo adolescente de rebeldía, no vamos a encontrar bendición. Cuanto más rápido pasemos ese periodo y lleguemos a la madurez en la relación con Cristo, vamos a encontrar la bendición. ¿Sabes lo que dice Mateo 7:21?
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor. Yo puedo estar todo el día diciendo con mi boca que soy una hija de Dios, pero no por eso voy a entrar al reino de los cielos. El Señor acá me dice que solo va a entrar al reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que lo obedece. Y entonces ahora yo ahí me pondría a pensar, obviamente en la intimidad de mi casa, porque cuando alguien me lo viene a decir no me va a gustar. Pero en la intimidad de mi casa le voy a preguntar al Señor, ¿hago tu voluntad? ¿O soy de los que dicen, Señor, Señor, me lleno la boca, pero no estoy haciendo tu voluntad? Y si a esa pregunta contestamos que no somos de los que todo el día están diciendo, Señor, Señor, sino que yo la tengo clarísima, que estoy segura, lo siento en mi corazón, mis pensamientos que están alineados con la voluntad del Señor, y el Señor ahí, como se dice comúnmente, me baja el copete. Entonces, ¿qué me dice? En Jeremías 17, 9 y 10, yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Nos dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada uno lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Entonces yo no puedo decir, yo no soy de las que dice Señor, Señor y después no hago su voluntad, porque el Señor me está escudriñando todo el tiempo. Fíjense que dice, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, o sea que yo puedo decir, sí, yo estoy segura que hago la voluntad del Señor, pero acá nos está diciendo el Señor que nuestro corazón es engañoso. Y nos pregunta, ¿quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor. Ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros hermanos en la fe. Nadie puede comprender ese corazón, solo el Señor. Dice yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. Los sentimientos son engañosos, las emociones son engañosas, y Él los conoce. Y nos termina diciendo, doy a cada uno lo que se merece de acuerdo con sus acciones. No es el que le dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Para hacer la voluntad del Señor hay que accionar. Y no es el que está diciendo, Señor, yo lo amo, yo lo pongo en primer lugar en mi vida, sino que hay que verlo en las acciones, nuestras acciones. Y cuando en Isaías 55, 8 y 9 también nos habla de nuestros pensamientos. Lo leo en Dios habla hoy también. Porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Así que no nos engañemos. Nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. No llegan más allá que eso. En cambio, los del Señor están sobre nuestros pensamientos. Sus ideas son mejores que nuestras ideas. Y una vez que obedecemos, y eso lo tenemos claro, viene la bendición. Cuando termina este versículo, dice el Señor lo afirma. Esa frase me encantó, porque nos está diciendo, mis ideas, mi forma de actuar, mi manera de enseñarte a vos, lo estoy afirmando. Yo estoy sobre todo eso. ¿Qué nos pide solo el Señor? Que lo obedezcamos, que lo pongamos en primer lugar, que sea Él a quien lo obedecemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios? Y también la palabra nos confirma cómo vamos a estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces es difícil saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo
nuestro capricho, nuestra propia voluntad. Leemos en Salmos 139, 23, lo leo en Reina Valera, y dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En la versión actual dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué gran fórmula nos dejó acá el Señor. Cuando dudemos si estamos haciendo nuestra voluntad, o estamos haciendo la voluntad de nuestra familia, o estamos haciendo la voluntad de un hermano de la iglesia, o estamos haciendo la voluntad del jefe, y dudemos que no sea la voluntad de Dios, pidámosle esto: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y en la otra versión está lindo, dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y esto es todos los días de nuestras vidas. Somos hijas e hijos de Dios, y así como abrimos nuestros ojos y le agradecemos su misericordia que se renueva cada día, su gracia sobre nosotros, a continuación pidámosle que nos examine, que mire nuestro corazón, que nos vea, que mire si nuestro accionar, si lo que decimos, si lo que hacemos, si nuestra conducta es lo que Él quiere. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a mostrar, nos va a hablar con un hermano, nos va a hablar a través de la palabra, porque Él nos va a examinar y con amor, como hace todas las cosas el Señor, nos va a decir si estamos bien en lo que estamos haciendo, nos va a confirmar, y si no, nos va a ir mostrando, y como dice acá, con amor: enséñame a vivir como quieres que yo viva. Debemos obedecer el Evangelio de Cristo, y esto no tiene que ser por obligación, tiene que ser por amor. Cuando queremos obedecerlo al Señor, no es porque alguien va a venir y te va a decir: tenés que obedecer al Señor, porque el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Lo tenés que hacer por amor. No sirve, no le sirve al Señor. Si vos lo haces por interés, si lo haces porque es tu capricho, si lo haces porque tenés ganas, si lo haces porque querés, como decía el título, lo hago porque yo quiero, no le sirve al Señor, no viene bendición de ahí. En cambio, si Él escudriña nuestro corazón, nos muestra cuál es su voluntad, y de ahí va a venir la bendición. ¿Se acuerdan cuando les dije, desde que habló Joy, abriendo la reunión de hoy, después Vanina leyó Génesis y habló que sus ojos están puestos sobre nosotros? Bueno, yo hoy termino con Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis. Fíjense, la Biblia de punta a punta y nos habla de lo mismo. En el versículo con el que yo voy a terminar es Apocalipsis 2:19. En NBI nos dice: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y perseverancia, y que ahora haces más de lo que hacías al principio. Y en la versión NTV, el mismo versículo, Apocalipsis 2:19, nos dice: sé todas las cosas que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y puedo ver tu mejora constante en todas esas cosas. Están sus ojos sobre nosotros, así como decía Vanina un poquito más temprano. Nos están observando. La observación más linda que nos puede pasar a los hijos e hijas de Dios es que nos esté observando el Señor. Él nos está mirando, mira nuestras obras, mira cómo hablamos, mira nuestras actitudes, mira cómo reaccionamos, mira cómo nos rebelamos, mira cómo lo obedecemos, nos mira en todo nuestro accionar, día a día. Entonces les digo, estamos siendo observados constantemente.
Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sus hijos. Qué bueno que Él pueda también vernos mejorar, como dice este versículo. Él dice, tus obras de ahora no son las que vos hacías antes. Nos habla de un crecimiento, de una intimidad con el Señor, de una búsqueda del Señor que hace que día a día vayamos mejorando. Como decimos siempre, esto no es fácil, no es mágico, es rodillas en el piso, oración, intimidad con el Señor, búsqueda de Él, lectura de su palabra. ¿Qué pasa si hacemos todo eso? Nos bendice, porque yo no voy a decirles hoy que Dios ama solamente a los creyentes obedientes. Dios ama a todos, pero los creyentes obedientes los bendice y como decía en el versículo que hoy leímos, en Juan 14:23, mora feliz en nosotros cuando somos obedientes. Seamos cada día un poquito más obedientes. Hay una canción que antes cantábamos, hace un tiempo que no se canta, que es Menguar para que crezcas tú. No sé si se la acuerdan. Es una canción que habla de esto. Menguar, nosotros ir menguando. Todas esas cosas que descubrimos y que el Señor cuando le pedimos que nos examine y que nos muestre para hacer su voluntad lo que tenemos que cambiar o lo que tenemos que hacer, el Señor ahí nos ayuda a menguar y Él va creciendo en esos aspectos de nuestras vidas, en nuestro carácter o en el aspecto de la vida que vos sepas en la que necesitas más del Señor. Fíjense, desde Vanina que habló de Génesis, al principio de la palabra de Dios, hasta Apocalipsis 2:19, nos habla que Él nos mira nuestras obras, mira nuestra fe, mira nuestro crecimiento y nos mira que hacemos cosas mejorando de las que hacíamos al principio. Ahora, qué triste se debe poner el Señor si nos ve que esas obras que hacíamos al principio, en vez de mejorar, nos vamos volviendo o más egoístas o más de pensar en mí y no en el otro, o haciendo las cosas que a mí me parecen o que yo creo y no haciendo la voluntad de Él. ¿Nos va a bendecir? Y yo podría decir que sí, porque el Señor es bueno siempre, porque el Señor nos ama y no ama solo al creyente obediente, porque sabemos que estamos en el proceso y vamos creciendo, pero sí vamos a recibir más bendición del Señor. Bueno, palabra del Señor. Les agradezco mucho por escuchar y espero que podamos pedirle al Señor tener un corazón obediente. Y cada día, cuando abrimos nuestros ojos, le decimos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu gracia, por el día de hoy. Examíname. Te vuelco a mi corazón, lo abro a mi corazón y muéstrame, Señor, en qué tengo que cambiar, en qué te tengo que obedecer más, en qué tengo que buscarte más. Y todo eso lo voy a lograr con intimidad con el Señor. ¿Oramos?